Los secretos más interesantes de Madrid. En muchas ciudades, regiones y países del mundo abundan las leyendas. Estas narraciones llenas de misticismo también representan gran parte de la cultura y la historia del país. Por este motivo, en este nuevo video de Leyendas S.A. queremos acercarnos a la capital de España para conocer 15 leyendas de Madrid que te asombrarán. En este lugar existen grandes edificaciones muy antiguas y bellas, pero detrás de ellas también existen historias misteriosas y muy interesantes. Vamos a descubrirlas. 15 leyendas de Madrid que te asombrarán. Todas las leyendas suelen tener varias versiones que se han ido tejiendo con el tiempo, por lo que realmente existen muchas versiones. Sin embargo, para este video hemos intentado quedarnos con la más popular de cada caso. Las curiosidades de Madrid son muy interesantes y bastantes, pues dentro de esta magnífica ciudad se esconden secretos y misterios que hoy queremos revelar. Esperamos que estas historias te trasladen a otras épocas y descubras nuevos lugares y personajes de la capital y su comunidad. Manuela Malasaña. En Madrid las leyendas sobre Manuela Malasaña son muchas. Se dice que esta fue una heroína nacida en 1791 y que murió a causa de la protesta popular conocida como el Levantamiento del 2 de mayo de 1808. Según se cuenta, la joven Manuela Malasaña era una costurera que tenía entre 15 y 17 años cuando se enfrentó a las tropas francesas, dirigidas por Napoleón. Unas versiones dicen que murió por un disparo cuando ayudaba a su padre llevándole la munición para el arma y otras que se dirigía a su casa cuando un grupo de soldados franceses la atacó y ella sacó sus tijeras de costura para defenderse. Fue su valentía lo que convirtió a Manuela en una heroína y, junto a esto, dio nombre a una calle y posteriormente, todo el barrio de las Maravillas, donde ella creció, tomó el nombre de Malasaña. Las endemoniadas de San Plácido. En 1625, 30 religiosas vivían en el monasterio de San Plácido que aún sigue en pie en Madrid, dentro del barrio Malasaña. Una de las monjas sufrió un episodio de convulsiones y desmayos. Durante este episodio, empezó a blasfemar y a cometer actos sacrílegos, por lo que el confesor dictaminó que necesitaba un exorcismo. Sin embargo, lejos de arreglar el problema, otras 25 monjas empezaron a padecer síntomas semejantes. Las autoridades eclesiásticas que no querían que el asunto se divulgase, buscaron rápidamente un culpable y aquel confesor fue encontrado como tal. Bajo tortura, este dijo haber mantenido relaciones sexuales con las monjas. A causa de esta confesión, todas ellas fueron distribuidas por otros conventos y el sacerdote fue encerrado a perpetuidad. La puerta del infierno en el monasterio del Escorial. Esta es una de las leyendas de Madrid más antiguas y nos acerca hasta el pueblo de El Escorial. Según explicaban antiguamente, Lucifer abrió una de las 7 puertas que hay en el mundo para acceder al infierno en El Escorial. Para ocultar este hecho, el rey Felipe II pensó en construir el monasterio y así tapar aquella entrada. Un día, el rey fue con una comisión para ver si lo edificaban o no, cuando de repente se levantó un viento huracanado que convenció al monarca de que definitivamente la leyenda era cierta. Se dice que si prestas atención, cuando lo visitas se pueden oír los ruidos que vienen del inframundo. ¿Crees tú que la entrada al infierno está en el monasterio del Escorial? El perro flamígero del monasterio del Paular. En 1390 se fundó en la localidad de Rascafría, en la Comunidad de Madrid, el monasterio cartujo de Santa María del Paular. Los monjes enterraron en su cementerio a un mendigo que había muerto en la puerta de la iglesia. Unos días después, las campanas que llamaban a la oración empezaron a sonar a diferentes horas durante la noche. El prior, pensando que era un bromista, intentó cazarlo y para su sorpresa vio a un enorme perro envuelto en luces llameantes que salía de la tumba del mendigo. Creyendo que había muerto en pecado, lo desenterraron y lo tiraron a una alberca cercana. Dice la leyenda que a una hora, a las 10 de la noche en ocasiones se escuchan los aullidos del can. El asesinato de la calle de la Cabeza. Definitivamente esta es una de las leyendas de Madrid más populares y macabras, pues nos habla de un temible asesinato. Según se dice, un clérigo fue decapitado por su criado de origen portugués para robarle. Tras el crimen, el asesino huyó, pero tiempo después volvió a Madrid. Solo que esta vez, no venía como criado sino vestido de caballero. En el mercado compró una cabeza de carnero para cocinarla. Como chorreaba sangre, un vigilante le preguntó qué era lo que llevaba bajo la capa. El hombre contestó que la cabeza de un carnero,
pero cuando fue a enseñarla lo que salió fue la cabeza de su antiguo amo. Aterrorizado, confesó el asesinato y un tiempo después fue condenado a la horca. El ángel exterminador del cementerio de la Almudena. Entre las historias de cementerios más terroríficas, podemos encontrar la del ángel del cementerio de Almudena, que es el más grande y conocido de Madrid. En la cúpula de la capilla se puede ver un ángel con una trompeta que popularmente es conocido como Fausto. Cuenta la leyenda que, si pasas cerca de la estatua y oyes el sonido de su instrumento, tu muerte está próxima. También se dice que este ángel será el encargado de despertar a los difuntos enterrados en la Almudena el día del juicio final. La Casa de las 7 Chimeneas. Si has estado en esta ciudad, de seguro has visto la Secretaría de Estado de Cultura, pero ¿sabías que este edificio esconde una de las leyendas de Madrid más antiguas? Este fue construido desde antes de 1570 y aunque existen muchos huecos documentales en su historia, desde ese momento varias leyendas se han desarrollado a su alrededor. La más conocida de ellas cuenta que durante las reformas iniciadas en el siglo XIX se encontraron los restos de una joven que había vivido allí. Esta muchacha se llamaba Elena y era amante en secreto de Felipe II, pues, aunque era muy hermosa, carecía de un estatus real. Por este mismo motivo, se casó con otro hombre que era capitán del ejército y quien falleció durante una batalla en Flandes. Después de la muerte de su esposo, Elena falleció. Muchos dicen que murió de pena y tristeza, otros dicen que fue un suicidio, y otros más dicen que fue un asesinato. Por otra parte, se cuenta que antes de morir la mujer dio a luz a una pequeña niña de la que jamás se supo nada, pero que podría ser la hija del rey. El cuerpo de Elena desapareció y se especuló que había sido enterrado entre las paredes del edificio. Se dice que su fantasma se ha visto desde entonces paseando por los tejados de la casa y llorando mientras mira hacia el Escorial, donde vivía Felipe II. Un fantasma en el Palacio de Linares. Situado entre el Paseo de Recoletos y la calle de Alcalá, el Palacio de Linares tiene unas interesantes leyendas y varios fantasmas. Los fantasmas son de los primeros marqueses de Linares, José y Raimunda, que tras casarse descubrieron que eran medio hermanos, pidieron una dispensa al Papa que les dijo que podían seguir viviendo juntos, pero en castidad. Sin embargo, tuvieron una hija a la que al parecer dieron muerte para que no se supiera que habían mantenido relaciones. Los fantasmas son de la pareja y de su hija, que los busca por el palacio cantando canciones infantiles. Los 8 asesinatos de la casa de la calle Antonio Grillo. En el número 3 de la calle Antonio Grillo, que se ubica en el centro de Madrid, hay una tenebrosa casa que tiene más de 130 años y que, además, tiene fama de estar embrujada y su historia forma parte de las leyendas de Madrid más recientes. Se cuenta que entre 1945 y 1964, 8 personas murieron asesinadas en él. En el 45 asesinaron a un camisero, en el 62 un sastre acabó con la vida de sus 5 hijos y de su esposa y en el 64 una joven acabó con la vida de su bebé recién nacido. Las desgracias no solo han ocurrido en su interior, sino que, a lo largo del siglo XX, son numerosos los sucesos que han ocurrido a sus puertas o en las proximidades, robos violentos, accidentes vehiculares, suicidios y mucho, mucho más. Todos estos acontecimientos han tejido alrededor del edificio una leyenda urbana que habla de una maldición que pesa sobre la casa. El inmueble ha sido visitado por diversos médiums que dicen sentir energías en él. La Cuesta de los Ciegos. Cuenta esta leyenda que, en el siglo XIII, Francisco de Asís pasó por Madrid camino de Santiago y encontró a varios hombres ciegos que pedían limosna en el camino que subía a una pequeña colina entre la actual calle Segovia y el Jardín de las Vistillas. El santo puso aceite en sus ojos y los 2 hombres recuperaron la vista. Al día siguiente, se reunieron más invidentes en el lugar para que el aceite del santo actuase en sus ojos y así esto se volvió una rutina para el generoso santo. Tiempo después, 2 pícaros quisieron lucrarse con el aceite milagroso y se postraron en la cuesta. El santo les dio de su aceite milagroso, pero ellos, llenos de curiosa ingenuidad, lo untaron sobre sus propios ojos antes de venderlo. El resultado fue que perdieron la vista. Desolados, pidieron perdón al santo que les dijo que recuperarían la vista cuando consiguieran un trabajo honrado y, al parecer, así fue. San Ginés y el guardia sin cabeza. Cerca de la Puerta del Sol podemos ver la iglesia de San Ginés.
Al parecer, en el siglo XIV un hombre estaba rezando en el interior de la iglesia cuando fue asaltado por unos ladrones que, no contentos con robarle, le cortaron la cabeza. Desde ese entonces, cuenta la leyenda, que hay un hombre decapitado que porta su cabeza entre las manos y que deambula por la iglesia como un feroz guardián, mostrándose a aquellos que van a cometer alguna fechoría en el recinto. Leyendas del Metro de Madrid, la estación Tirso de Molina. Son varias las leyendas de Madrid relacionadas con su metro. Especialmente, la estación de Tirso de Molina es bien conocida por las historias de terror que acumula. Todas ellas hablan sobre apariciones de espectros encapuchados que suben y bajan de los vagones. Todo empezó en el siglo XIX cuando se decidió derrumbar el convento de la Merced que se encontraba sobre el lugar donde ahora está la estación. Nada parecía fuera de lo normal hasta que en 1921 comenzó la construcción. Durante las obras se encontraron los restos de los monjes que habían sido enterrados en el monasterio. Aún así, los cuerpos no fueron retirados, sino que se encuentran bajo los andenes y tras las paredes de la estación. Por lo que las personas dicen que durante la noche se oyen las súplicas de los monjes que se lamentan suplicando por ser retirados de la estación. La casa de la calle Ayala, 124. Según se cuenta, en el 124 de la calle Ayala, que antes se llamó Calle de los Pajaritos, hay un edificio de 4 plantas que hace varios años fue un conocido prostíbulo. Años después fue transformado en un edificio residencial, pero todos sus inquilinos de los años 80 lo abandonaban rápidamente debido a unos ruidos inexplicables que se escuchaban por todo el inmueble. Como no encontraban explicación racional, rápidamente se tejió otra de las leyendas de Madrid que cuenta que un obispo de la ciudad murió en el prostíbulo mientras mantenía relaciones con una prostituta y desde entonces vaga por el inmueble junto a los fantasmas de 2 mujeres que también, se dice, fallecieron entre sus paredes. Fantasmas en el Reina Sofía. Seguro que si has estado en Madrid te has acercado al Museo Reina Sofía. Pero, probablemente, no sepas sobre la terrorífica leyenda de apariciones y fantasmas que se cierne sobre el edificio principal que alberga el museo y se une a estas leyendas de Madrid. Al parecer, este edificio fue durante siglos un hospital para personas sin recursos y más tarde para tuberculosos. Evidentemente, muchísimas personas fallecieron entre sus paredes hasta que cerró sus puertas como hospital en 1965. Tiempo después, en 1982, fue remodelado por el Ministerio de Cultura. Todo parecía normal hasta que aparecieron gran cantidad de restos humanos. Al seguir explorando el lugar, se encontraron las momias de 3 monjas en la capilla del hospital para 1990. Los trabajadores del centro han reportado en numerosas ocasiones que se oyen voces y se perciben extraños olores o presencias que se pasean especialmente por el sótano. Incluso se cuenta que uno de estos fantasmas es el de Pablo Picasso inconforme con la actual locación de su obra, Guernica. El Cancho de los Muertos de la Pedriza. En la parte sur de la Sierra de Guadarrama en la Comunidad de Madrid está La Pedriza y en ella existe un lugar conocido como el Cancho de los Muertos. Cuenta la leyenda que una joven madrileña fue raptada por 3 bandoleros que querían pedir un rescate. El jefe de la cuadrilla se ausentó y los otros 2 decidieron aprovecharse de la joven. El cabecilla volvió inesperadamente y se enfrentó a sus compañeros. Despeñó a uno por el Cancho de los Muertos y cuando luchaba con el segundo, ambos se despeñaron. La muchacha quedó libre y huyó, pero los cadáveres de aquellos secuestradores quedaron atrapados y desaparecidos para siempre a los pies del cancho junto con sus almas. ¿Conocías estas leyendas de Madrid? Si sabes alguna más, no dudes en hacérnoslo saber y así podremos ampliar esta lista.